Hola amigos. Escuché el rumor de que otro SCP-106 escapó de su cámara de contención. Ya que el anciano nos dio otra razón para hablar de eso, hagámoslo. Mi nombre es Detective Void. En este blog compartiré los resultados de mis investigaciones sobre la Fundación SCP y sus instalaciones. No quiero que esta organización me encuentre, por eso escondo mi verdadera identidad bajo esta máscara. El invitado de hoy es SCP-106. A pesar de que se llama el anciano, no me gustaría encontrarlo algún día. El objeto pertenece a la clase Keter y es extremadamente peligroso. Es similar en apariencia al zombie anciano. Es un humanoide cancro que parece un hombre con muchos años, aunque el objeto puede cambiar de apariencia arbitrariamente. Independientemente de la apariencia elegida, su cuerpo siempre está en estado de descomposición. Evidentemente, el anciano no está vivo en el sentido corriente. Considerando su condición, el objeto no es muy ágil, pero tampoco torpe. La criatura puede moverse en cualquier superficie vertical y colgar boca abajo indefinidamente. También puede permanecer absolutamente quieto durante varios meses. Todo el cuerpo del anciano está cubierto de una especie de moco negro, que es una sustancia cáustica extra. Cualquier superficie que esté en contacto con el objeto comienza a desintegrarse naturalmente. Los metales se oxidan, los materiales biológicos se pudren y otros se agrietan y descomponen. Este proceso comienza unos pocos segundos después del contacto. Dura 6 horas y baja gradualmente. Todos los objetos afectados también están cubiertos de moco negro. Es especialmente destructivo para los organismos vivos y funciona igual que la enzima digestiva que las arañas inyectan a sus víctimas. Al pasar a través de las superficies, SCP-106 las recubre también con una sustancia viscosa. Sí, este tipo puede atravesar las paredes. En realidad puede penetrar cualquier objeto sólido, pero no necesariamente los atraviesa. Un objeto usa cualquier superficie sólida como una entrada a una especie de dimensión de bolsillo. En otras palabras, incluso si el anciano entra en un obstáculo, no significa que permanezca en él. Se asume que este podría ser el mundo del que proviene el objeto, o quizás es solo su escondite. Se sabe muy poco sobre esta dimensión. Los científicos de la Fundación pueden decir que allí hay mucho potencial. La información sobre las entradas a esta dimensión es de alto secreto. Esto solo puede estar relacionado con el hecho de que el objeto puede salir de la dimensión en otro lugar. SCP-106 puede salir del escondite a través de cualquier superficie sólida conectada a un punto de entrada. Por ejemplo, puede entrar en la pared y salir del techo. Los expertos intentaron enviar dispositivos de grabación a su guarida. Sorprendentemente funcionaban, aunque la calidad de la señal era realmente baja. Es como si solo SCP-106 tuviera acceso a esta dimensión de bolsillo. Además, puede controlar el espacio y tiempo allí. Una de las razones por las que el anciano entra aquí es por la caza. Sí, este tipo está matando gente. Además, le gusta jugar con sus víctimas, como un gato con un ratón. El objeto puede permitir que una persona le persiga durante varios días. Durante este tiempo, SCP-106 vuelve a esconderse, lo que le permite perseguir a su víctima apareciendo desde las paredes y el suelo. Se sabe que el anciano ha permanecido en la zona de la Fundación durante mucho tiempo, estando bajo vigilancia las 24 horas. También sigue escapando de su cámara de contención y puede hacerlo en cualquier momento. El anciano suele cazar prefiriendo a personas de entre 10 y 25 años. Y no me preguntes cómo determina la edad de sus víctimas. Muy a menudo el objeto inmoviliza a la víctima dañando los órganos internos, los músculos y los ligamentos, y luego la lleva a su guarida en la dimensión de bolsillo. Se sospecha que allí tortura a las víctimas, pudiendo controlar todo en esta dimensión, incluida la percepción de las personas. Se ha notado que el anciano puede permanecer absolutamente quieto hasta por 3 meses. Los investigadores descubrieron que este comportamiento de un objeto conduce inevitablemente a una fase activa posterior. Dado que las razones de la inacción no están claras, se supone que SCP-106 intenta adormecer a la vigilancia de la Fundación de esta manera. La fase activa significa una caza especialmente productiva. El anciano ataca al personal de la zona constantemente, tratando de atraer a la mayor cantidad de víctimas posible a su guarida. Además, el objeto hace un gran daño a la cámara de contención y a todo el edificio. En la Fundación, el Dr. Alok está estudiando a los humanoides sensibles. Subraya que el anciano es sensible, pero su mente es absolutamente ajena a nuestro entendimiento. Además, no es un depredador común. El objeto está guiado por algo más que el instinto y la memoria genética. Esto se evidencia por el hecho de que escapa solo si su regreso a la cámara es más difícil para el personal de la Fundación. Según el científico, los animales también pueden salir de las trampas, pero solo un ser racional esperará hasta que los captores les quiten el ojo de encima. Tomando todo lo anterior en consideración, las condiciones de vida de SCP-106 son más complejas que las matemáticas avanzadas. Además, se cambian cada 3 meses o después de cada fuga. El último esquema conocido de contención de objetos es este. El recipiente donde se guarda al anciano no debe tener agujeros. Sus paredes están compuestas por 40 capas de acero, cada una con salpicaduras de plomo. Además, las láminas de acero se ubican a una distancia de al menos 36 centímetros y se fijan con vigas de soporte que deben colocarse al azar. Un potente dispositivo de suspensión electromagnética mantiene esta estructura a una distancia de al menos 60 centímetros de todas las superficies. El segundo nivel del área de contención es una especie de laberinto de soportes, superficies y 16 celdas esféricas llenas de diversas sustancias líquidas. Todo esto se organiza al azar. Aquí también se encuentran varias lámparas
lámparas potentes que son capaces de iluminar automáticamente la zona de contención secundaria con un flujo de luz de 80.000 lúmenes. Tanto el primer contenedor como este laberinto se encuentran metódicamente bajo vigilancia las 24 horas, ya que está estrictamente prohibido acercarse a menos de 60 metros de la cámara del anciano. El contacto físico con el objeto solo está permitido con el consentimiento de 8 de los 12 consejeros de O5, lo cual es menos probable que la supervivencia después de encontrarse con SCP-106. Si se permite la interacción con el objeto, el protocolo obliga a evacuar toda la zona. Además, solo está permitido en las instalaciones de la Fundación con el más alto nivel de seguridad. Solo el personal esencial para el funcionamiento de la zona puede quedarse. Todo lo que haya entrado en la guarida del anciano se considera perdido o muerto. Está estrictamente prohibido rescatar a los empleados. Cualquiera que note señales de corrosión por el toque del anciano deberá informar inmediatamente al servicio de seguridad. Lo más horrible fue que este modelo de contención de SCP-106 se obtuvo mediante prueba y error. Cada vez que el objeto decidió ir a cazar, los científicos lo observaron. Mientras el anciano mataba al personal de la fundación, notaron que se le dificultaba atravesar superficies de plomo. No importaba el grosor de la capa de la superficie de plomo, así que ahora el contenedor tiene 40 capas de acero recubierto de plomo. Además, parecía que SCP-106 se adhiere a los líquidos. El objeto dentro del recipiente se bajó al agua. Su constante movimiento y reposición fueron proporcionados por un sistema de bombeo autónomo. Rápidamente resultó que las bombas dispersaron la corrosión del objeto por todo el mecanismo y el sistema de contención colapsó. El anciano sigue quedando atrapado en caóticas estructuras con muchas superficies, por lo que el área de contención secundaria se hizo como un laberinto. Además de eso, no le gustan los destellos brillantes de luz. Por obvias razones, es imposible contener el objeto físicamente. Los archivos dicen que los intentos de la Fundación de infligir daño físico al anciano han fracasado. El sistema de contención actual ha reducido la tasa de escape de SCP-106 en un 43%. Quizás te preguntes por qué la Fundación no es más radical para aislar el objeto o incluso destruirlo. El anciano se podría poner en un recipiente con mercurio o bromo, o estar rodeado de plasma al rojo vivo, vacío o algo aún más interesante. Hay varias razones objetivas para no hacer tal cosa. Aunque la Fundación tiene posibilidades casi infinitas, evita el consumo de recursos y también cualquier riesgo. El anciano puede escapar incluso del contenedor con mercurio y destruirlo. Imagínate lo que pasará si varias toneladas o decenas de toneladas de esta sustancia inundan la zona. Además, la Fundación busca no solo aislar y contener objetos, sino estudiar y utilizar su potencial, si es posible. Primero, el anciano puede atravesar las paredes. Segundo, su moco corroe cualquier material. Y tercero, el objeto tiene acceso a otra dimensión, donde puede controlar el tiempo y el espacio. Eso ya es suficiente para no destruirlo. Pero quizás en este caso, el factor más importante sea el protocolo de retorno. Ahora me gustaría pedirles a los niños, mujeres embarazadas y pusilánimes que dejen de ver el video. En serio, deja un me gusta y prepara unos pequeños. Los demás oirán a detalle sobre el protocolo de retorno. Cuando el anciano sale a cazar, el personal de la Fundación tiene varias tareas. Lo primero es encontrar una nueva vulnerabilidad. El segundo es restaurar la cámara del objeto, teniendo en cuenta todos los métodos de contención conocidos. Y el tercero es traerlo de vuelta a la cámara, que es lo más importante. Aquí es donde las cosas se ponen horribles. Por un lado, entiendo que si no se detiene al anciano, matará a una gran cantidad de personas. Pero por otro lado, pueden atraparlo solo usando el cebo vivo. Juzga por ti mismo. La receta es la siguiente. Toman a una persona en la categoría de edad favorita del objeto, entre 10 y 25. Luego se coloca en una nueva cámara de contención y se le rompe un hueso o se le corta un tendón. Los gritos de la carnada se transmiten por toda la zona. Como regla general, el anciano reacciona en 10 a 15 minutos. Si no es así, se inflige una nueva herida en el cebo cada 20 minutos. Si SCP-106 aún se niega a responder, entonces se utilizan varias personas como cebo. Creo que está claro lo que le sucede al cebo cuando aparece el objeto. Después de eso, vuelve a caer en su estupor catatónico. Después de que el shock por el sacrificio humano pase, comprenderás que esta es la única forma de recuperar al anciano. En otras palabras, la cámara y el sistema de contención deben tener una forma y tamaño que permitan colocar a una persona allí. De hecho, la Fundación tiene suerte de que el anciano no haya decidido irse todavía. Queda la esperanza de que los científicos encuentren las debilidades de SCP-106 que ayudarán a facilitar su contención. Por ejemplo, que sea vulnerable en su dimensión de bolsillo. Como el equipo funciona allí, la dimensión no dejará de intentar estudiarlo mejor. Dada la capacidad del anciano para perderse en laberintos, es posible que algún tipo de agente meme pueda afectar también su conciencia. ¿Crees que vale la pena que la Fundación restrinja SCP-106 y otros objetos similares a toda costa? ¿O es necesario destruirlos? Comparte tu opinión en los comentarios. Estaré encantado si me dejas un me gusta en este video y te suscribes al canal. Estoy haciendo esto solo por ti.